Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Casa Macondo, en donde somos historias y en donde hacemos periodismo sin afán. Hoy tenemos a una invitada maravillosa, una abogada, la abogada Paola Galvis Giraldo. ¿Y por qué digo que es un personaje fenomenal? Porque muy pocos abogados, muy pocos, los podría contar en las manos, se enfrentan los podría contar con los dedos de mis manos, se enfrentan a la Iglesia Católica, una institución milenaria, poderosa y sobre todo con muchísimos recursos económicos. Son muy poquitos los que se atreven, pero son aún más poquitos los que le ganan a la Iglesia Católica. Y son todavía más pocos, es más reducido el número de aquellos que logran que se condene a la Iglesia Católica civilmente a reparar a dos víctimas de un sacerdote pederasta. Un sacerdote que además pues ya falleció en la cárcel pagando esta condena. Así que la victoria de esta abogada es doble. Aquí quiero resaltar el rol de la abogada Giraldo, lo que hizo por estas dos víctimas. Yo sé que aquí hay una historia de terror, una historia en la cual este sacerdote trató de destruir la vida de estas dos víctimas, no lo logró, porque ahí están estas dos personas que de la mano de esta abogada pues caminaron eh, eh, por las oficinas de la rama judicial y lo que eso implica, porque pues aquí sabemos que hay fiscales, jueces y en general este es un país muy católico, fiscales y jueces le copian mucho a los sacerdotes. Para un fiscal, para un juez debe ser mucho más duro imputar o condenar a un sacerdote. Entonces, esta abogada, Paola Giraldo, logró esta condena, una condena de la que ella nos va a hablar, ya nos va a hablar también del sacerdote, pero quiero enfocar esta entrevista en su vida, en cómo ella lo hizo, en cuáles fueron las dificultades que encontró al enfrentarse a la Iglesia Católica. Abogada Giraldo, ¿cómo me le va? La saludo, muchas gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo está? Cuénteme. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Esto no solamente es un logro de mis clientes, sino de las víctimas de estos sacerdotes y de las entidades que representan. Entonces, muy contenta, muy feliz de poder estar en tu programa y poderles contar un poco acerca de esta experiencia que tuvo subidas y bajadas, noches de no dormir, de estrés que no te alcanzas a imaginar, y quiero contarles un poco al respecto. Bueno, Paola Giraldo es socia de Galvis Giraldo Legal Group. Ella es una de las socias de Galvis Giraldo Legal Group. Ya saben a quién contactar ahí. Es una oficina que, como lo estoy contando, pues muestra resultados. Pero cuéntenos un poco, abogada Giraldo, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Dónde estudió? ¿Cuánto tiempo lleva de abogada? Háblenos un poco, por favor, de su vida. Bueno, pues mi nombre es Paola Giraldo, yo soy la directora administrativa y financiera de la firma Galvis Giraldo Legal Group. Esta firma está constituida desde el año 2005 más o menos. Yo entro como parte de la firma en el año 2017, anteriormente fui funcionaria pública. Entiendo muy bien cómo funciona todo el trámite de estos procesos judiciales, somos litigantes puros, además de litigantes somos abogados empresariales. Yo soy la líder del Departamento de Derecho Comercial y de litigios de responsabilidad civil. Particularmente, pues llevo desde el año 2017 litigando y este proceso golpeó a nuestra puerta, la puerta de la firma en el año 2021 y lo acogimos de manera personal nosotros y particularmente yo, viendo el estado de indefensión de dos personas que habían sido pues prácticamente que excluidas, que abandonadas por estas entidades y por varios abogados que lo único que pretendían era pues un beneficio económico y no realmente ayudar a las víctimas. Esta fue como nuestra intención real y pues lo hemos logrado gracias a Dios. Entonces, en 2021 tocan las puertas de su oficina estas dos víctimas. Les voy a leer un poco lo que escribimos Miguel Ángel Estupiñán y yo sobre este sacerdote, sobre el abusador, en este libro que se llama El Archivo Secreto, que es el libro que recoge todas las denuncias
de sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual en Colombia. Hasta el momento hemos registrado 575 denuncias. O sea, que hay 575 nombres, pero ojo, solo este es el 13% del archivo secreto de la Iglesia Católica. Para llegar a esta investigación tuvimos que enviar 137 derechos de petición a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas de Colombia, porque hay 2 sentencias de la Corte Constitucional que nos amparan para pedir esa información, que dicen que esta es información semiprivada. Aún así solo respondieron 17, interpusimos 120 tutelas, ganamos 75, perdimos 45 y en este momento la Corte Constitucional está revisando este caso para emitir una tercera sentencia que obligue a la Iglesia Católica a entregar el 87% restante de la información. Y entonces en este libro, abogada Giraldo, resumimos así el caso de este sacerdote. Rodríguez Cuellar Freddy Orlando, obispado castrense, suspendido del sacerdocio en 2014 por una denuncia interpuesta ante el obispo Fabio Suescún. Fue capturado ese año y condenado a 112 meses de prisión en 2015. Aunque ese año el sacerdote Andrés Fernández, director de la Fundación Caminos de Libertad, le ofreció al juez 44 penal del circuito de Bogotá las instalaciones de la entidad para que el cura cumpliera ahí su condena, Rodríguez permaneció en la cárcel hasta su fallecimiento en 2019. El obispo Víctor Manuel Ochoa, con ayuda del abogado Marcel Fernando Tangarife Torres, se ha negado a reparar a las 2 víctimas del sacerdote. Ambos, Ochoa y Tangarife, fueron denunciados por fraude procesal en el proceso civil de reparación por falsear información de un sitio web. Entonces, este es el pequeño resumen, pero comencemos por lo primero. Llegan estas 2 víctimas, estos 2 hombres a su despacho y obviamente ya que había ocurrido el abuso sexual, ya el cura había pasado por la cárcel, toca las puertas de su firma de abogados para la demanda civil que buscaría la eventual reparación. Es así, pero hablemos un poco antes de cuál fue la historia de estas 2 víctimas con este sacerdote, abogada Giraldo. Bueno, la historia de estas 2 víctimas es que en virtud a la confianza que tienen los creyentes y particularmente la madre de las víctimas, matriculó en un colegio religioso a sus hijos. No solamente estudiaban en un colegio religioso, sino además los niños asistían como monaguillos a la iglesia. ¿Listo? Entonces, inicialmente este sacerdote era rector y vicario. Entonces ellos empezaron a pasar más tiempo con él. Dime. Perdón, ¿de qué colegio estamos hablando? Santa Catalina de Siena, si no estoy mal. Tengo muy buena memoria, pero voy a empezar acá a revisar documentos. Santa Catalina de Siena, estamos hablando de que, pues obviamente es un colegio religioso, el sacerdote era rector de esa institución y vicario de la parroquia. Posteriormente, en algún momento, estamos hablando del año 2000 algo, el sacerdote pide como un término para incardinarse al obispado castrense. Posteriormente, estando en el obispado, sigue esta relación de religiosidad y esta familiaridad con las víctimas, en donde los lleva a diferentes eventos, a diferentes seminarios, víctimas de abuso sexual desde siempre, tocamientos, vejámenes que no le caben en la cabeza de verdad a un ser humano que cometa en contra de unos niños, 2 niños víctimas de unos abusos sexuales inimaginables. Y entonces esos abusos comienzan en el colegio y continúan cuando el sacerdote se incardina. ¿Qué significa incardinarse? Incardinarse significa que este sacerdote es de otra diócesis y le pide al obispo castrense o al obispado castrense que por favor entonces lo acojan ahí y ya entonces él no va a ser parte de la diócesis a la que pertenecía, sino al obispado castrense. Castrense significa militar. Los militares tienen su propio obispo y tienen su propia estructura. Aquí hay que anotar algo. El obispado castrense depende del Ministerio de Defensa. O sea, por cuenta del concordato. Eso es algo que en algún momento Colombia tendrá que revisar. ¿Por qué en Colombia tenemos que mantener y sostener a los curas castrenses? Y si es así, entonces, ¿por qué no mantenemos también, para que haya igualdad,
al pastor evangélico, al rabino y a todos los otros de otras religiones que quieran prestar asesoría espiritual a los hombres de las Fuerzas Armadas, que pues yo creo que es algo válido, pero ¿por qué solo la religión católica y por qué ellos son financiados por nosotros, pues los colombianos? Entonces, hay un primer abuso en este colegio, luego el obispo pasa al obispado castrense, es decir, hace parte del clero obispado castrense, y ahí continúan los abusos, abogada. Sí, durante muchísimo tiempo ya no era, obviamente, él inclusive venía con regularidad a visitarlos, nuevamente esa confianza de una madre soltera que sacó a sus hijos adelante, que tiene que trabajar, que no tiene para una niñera, que eventualmente entrega a sus hijos a una persona que supuestamente es de entera confianza, una persona que no va a hacer nada porque es el representante de Dios en la tierra. Eso pasó. Una mamá que ha sufrido desde el momento en que se enteró y se da esos golpes de pecho de todos los traumas y todos los problemas que tienen sus hijos. Obviamente no es culpa de ella, es culpa claramente de las entidades, de cómo se aprovechan de la creencia de los creyentes para abusar. Entonces, de esta manera se fue desarrollando casi que hasta la adolescencia de mis clientes. Entonces, ya cuando ellos deciden hablar con problemas físicos, con problemas ya en su cuerpo, con problemas psicológicos, inicia una batalla. Lo iniciaron en compañía de un abogado de oficio, una batalla para el proceso penal. Un proceso penal que en principio les fue archivado y tuvieron que volver a radicar. O sea, un proceso penal que estaba llamado a que la fiscalía hiciera todas las acciones pertinentes para indagar, para además, no, fue a través de una segunda denuncia y que un abogado de oficio se puso la camiseta y qué chévere que hayan contado con una buena fiscalía, entraron a un proceso de indagación y dentro del proceso penal, Rodríguez Cuellar aceptó los cargos. Aceptó los cargos y además surgió un tema supremamente curioso y es que lo desincardinan, como que ya deja de ser una persona enviada de Dios, un religioso, para que lo juzguen como un civil. Y es ahí donde empiezan ciertas situaciones que dentro del proceso que nosotros iniciamos como firma, buscaron la forma de enredar y enredar por muchísimas situaciones, pero finalmente, como tú lo dijiste, este señor muere en un establecimiento carcelario. Dentro del proceso penal se abrió un incidente de reparación de perjuicios y este incidente de reparación de perjuicios ordenó al sacerdote cancelarle una suma de dinero a cada uno de 50 salarios mínimos, situación que nunca ocurrió y que obviamente, pues, habiendo fallecido este personaje, mucho menos. Entonces, ahí es donde empiezan las víctimas a exigirle a las entidades, al obispado, a la congregación, hijos de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, que por favor los apoyen, y el apoyo empieza a ser condicionado. El apoyo empieza a ser, dime, Juan Pablo. No, para volver a eso, entonces quiero hacer unas claridades. Esto ocurrió en Bogotá, los abusos ocurrieron en Bogotá, este colegio es en Bogotá. Este colegio es en Bogotá. Sí, muy bien, Bogotá. ¿A qué edad comenzaron los abusos contra estos menores? ¿Qué edades tenían más o menos? Siendo muy pequeños, tal vez 9 y 10 años, un poquito menos, casi que hacia su adolescencia. O sea, por muchos años se repitieron estos abusos. Sí, ¿Y cuándo se da la condena del sacerdote? ¿Cuándo acepta él los cargos? Porque también es raro ver que un sacerdote acepte los cargos. Ellos generalmente se van hasta el final y nunca reconocen nada. Este reconoció que sí había abusado de los menores, aceptó los cargos. ¿En qué año? Más o menos como en el año 2015, creo yo. En el año 2015 aceptó los cargos y no solamente aceptó, sino hizo una cantidad de cartas que igualmente tengo acá copia en mi oficina, en donde les pide disculpas, que los quiere, que los aprecia, o sea, pero una cosa que yo digo, como un ser humano daña la vida de dos personas y se atreve de todas maneras a demostrar amor, supuesto amor a través de cartas, me parece seguramente descabellado. ¿Y la condena por cuántos años fue, abogada? 112 meses de prisión. 112 meses. Muy bien, ¿esos son cuántos años? 10 años. 10 años, sí, señor. 10 años.
Listo, entonces después de la condena, el cura está en la cárcel, fallece en 2019, en 2021 ustedes conocen esta denuncia porque las dos víctimas, los dos sobrevivientes, se acercan a ustedes porque quieren buscar una reparación. Aquí ya viene una demanda civil para lograr la reparación de estas dos víctimas. Aquí hay algo interesante y es que la Iglesia Católica ha dicho siempre no, la responsabilidad penal es individual, acá nosotros no tenemos nada que hacer. Pero un momentico, esto ocurrió en una parroquia, esto ocurrió con un sacerdote que es de la Iglesia Católica, aquí sí hay una responsabilidad civil de la Iglesia Católica y pues ellos en todos los casos que he conocido nunca han querido admitir que tienen una responsabilidad como institución. Entonces, llegan, tocan las puertas de ustedes y ustedes comienzan este proceso para reclamar la reparación de estas dos víctimas. Hábleme, por favor, a partir de ese momento, qué fue lo que hicieron, cómo comienza ese proceso, usted qué se imaginó. Pues, pucha, voy a enfrentar a la Iglesia Católica, voy a enfrentar a un obispo, ellos son hombres de Dios, deben ser hombres muy correctos, muy buena gente, así que el proceso va a ser sencillo. O se imaginó lo contrario, oiga, esto va a ser una pelea larga y dura. Cuéntenos de ese proceso civil, por favor, abogada. Bueno, cuando nosotros tuvimos nuestro primer acercamiento con nuestros clientes, recordemos que estábamos en pandemia, la pandemia empezó como en el año 2020, fue una cita virtual en donde pues ellos nos comentaron el caso. Yo estaba con mi socio en ese momento, con el doctor Alejandro Galvis, y nos miramos y dijimos, aquí hay que hacer algo. Entonces ellos nos decían, pero doctores, pues obviamente son personas de escasos recursos. Entonces nosotros les dijimos, mira, aquí vamos a revisar un primer tema que es el término de prescripción, lo que uno siempre hace en una demanda de responsabilidad civil, antes de generar, pues obviamente, una falsa expectativa a un cliente es revisar el término de prescripción. Resulta que mientras estábamos en la asesoría y yo ya había leído un primer fallo por allá de una demanda de responsabilidad civil en una condena del Líbano, no sé si tú la tienes presente, que es el único precedente jurisprudencial que hay aparte de este. Entonces, en esa demanda del Líbano declararon responsable civilmente a la entidad, que es la diócesis del Líbano, por los actos cometidos por su sacerdote. Entonces, cuando empezamos a revisar todo el tema, y obviamente en vivo y en directo con nuestros clientes, les íbamos diciendo, sí, mira, nosotros conocemos este precedente, vamos a ver de qué manera lo podemos aplicar y miremos el término de prescripción. Nosotros desde el momento cero tuvimos claro que no había prescrito, porque el término de prescripción en este tema de procesos que se ligan a una responsabilidad penal, el término de prescripción casi que es el mismo del delito. Entonces, dijimos, vamos a apoyarlos, vamos para adelante, generamos como ese match, como ese clic con los clientes, en donde empezamos, dijimos, aquí nos toca recaudar un material probatorio y necesitamos todo el expediente penal, ellos ya lo tenían, súper juiciosos, necesitamos que nos entreguen todo lo que tengan de este sacerdote, necesitamos que nos cuenten qué ha pasado, porque habían surtido muchísimas reuniones con el obispado y con la congregación donde ellos pedían auxilio. Y lo peor es que los trataban como si fueran extorsionistas. Les decían, ustedes nos están extorsionando. O sea, tras del hecho, una víctima golpeó a la puerta y la congregación Hijos de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, en cabeza de Luis Picasso, decía, es que ustedes nos están extorsionando. O sea, ¿en qué cabeza cabe que efectivamente una víctima te golpee y te diga necesitamos ayuda y prácticamente lo vean como una extorsión? La posición del obispado fue, sí, si ustedes necesitan apoyo emocional y psicológico, se los brindamos, pero nada puede salir de acá. O sea, ¿cómo es que tú brindas una ayuda psicológica y no puede salir? Entonces empezamos a recaudar ese material probatorio y lo que tú dices, el tema de las incardinaciones y todo lo que sucede por dentro de la Iglesia Católica, que es un mundo totalmente diferente al que uno conoce. Entonces, le tocó aprender un poquito de derecho canónico, abogada, me imagino. Sí, aquí trabajamos mucho, varios abogados en este proceso, sobre todo en la fase inicial, de poder recaudar y entender cómo operan estas entidades. Derechos de petición para solicitar certificados de existencia y representación legal, a quién era el delegado de la persona que estaba representando a cada una de las entidades. Nosotros remandamos a 4 entidades y condenaron a 2. Condenaron al obispado castrense y a la congregación Hijos de la Sagrada Familia Jesús, José y María. Pero en el recaudo de material probatorio, nosotros solicitábamos a todas las entidades que nos dijeran cuál era, obviamente
o qué cargo desempeñaba de tal tiempo a tal tiempo Rodríguez Cuellar. Todos, algunos nos contestaron, otros no. Perdón, abogada, ¿cuáles fueron entonces las 4 entidades que ustedes demandaron? Listo. Entidades que demandamos: la Diócesis de Engativá, Arquidiócesis de Bogotá, Congregación Hijos de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, y el Obispado Castrense. Excluyeron de la condena a la Diócesis de Engativá y a la Arquidiócesis de Bogotá, teniendo en cuenta que el colegio era administrado por la congregación, sin importar que obviamente la planta física fuera de la diócesis o la arquidiócesis, que no tenía ninguna injerencia y que nunca estuvo incardinado en estas dos instituciones. Entonces, como te contaba, primero, pues como todo el recaudo de material probatorio, derechos de petición, dentro de esos derechos de petición nos certificaron y como cuáles habían sido esas labores o esos cargos en los que había sido desempeñado por el señor Rodríguez Cuellar, tiempos y demás, y nosotros dijimos, vámonos de frente con la demanda. Como tú dices, desde el principio sabíamos que esto iba a ser un litigio duro, porque la Iglesia Católica, el Obispado Castrense y todas las entidades son entidades que manejan un poder no solamente social, sino económico, y pues obviamente sabíamos que iba a ser un litigio permanente, que ellos no se iban a quedar quietos, que eventualmente iban a salir muchísimas más cosas, que de pronto nos podíamos enterar cosas dentro del camino que no los hubiéramos contemplado, pero decidimos iniciar la demanda en el mes de junio del año 2021, una demanda de responsabilidad civil extracontractual para que las entidades respondieran por los daños y perjuicios causados en la vida de nuestros clientes, en virtud de que era un representante de ellos, ¿listo? Y que el aprovechamiento de estas condiciones fue en la calidad de religioso, no porque eran amigos, no porque eran familiares, no, fue porque efectivamente era la creencia, la religiosidad de ellos y sobre todo de su mamá, que fue quien los encargó al colegio, efectivamente a esta institución educativa, y que pues inicialmente era vicario del colegio de la parroquia Santa Catalina de Siena. ¿Cuántos años tenía el cura? No, sí en algún momento hice ese cálculo como en el 2021, pero exactamente no recuerdo cuántos años tenía el cura. No era un cura muy viejo, no. Entonces, estamos hablando de un sacerdote de una comunidad religiosa que se llama Hijos de la Sagrada Familia, que terminó incardinado en el Obispado Castrense. El abuso se da en un colegio que queda entonces en la localidad de Engativá, por lo que entiendo. Sí, señor. Entonces quedan en Engativá y por lo tanto también, además de mandar a los Hijos de la Sagrada Familia al Obispado Castrense, también es la demanda contra la diócesis de Engativá, porque allí está el colegio, y contra la arquidiócesis de Bogotá, porque me imagino que es la arquidiócesis de la cual depende la diócesis de Engativá. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que en ese momento nosotros teníamos como un tema de discusión, y es que hubo un momento como en el año 2003 que la arquidiócesis de Bogotá se dividió en diócesis, así como acá en Bogotá nos dividimos en localidades. Entonces, exactamente, anteriormente pertenecía a la arquidiócesis de Bogotá el colegio, y después que se segregó en las diócesis, pertenecía a la diócesis de Engativá. Pero como te digo, ninguna de estas dos entidades fueron condenadas. O sea, ¿y cuáles fueron los argumentos de los jueces para sacar de esta condena a la arquidiócesis de Bogotá y a la diócesis de Engativá? Que el sacerdote jamás estuvo incardinado en esas dos instituciones. Ok, muy bien. Entonces, presenta usted esta demanda, va a un juzgado. El primer juzgado fue el juzgado 50, si no estoy mal. No, el juzgado 19 civil circuito. Perdón, juzgado 19 civil del circuito, que profiere una sentencia en primera instancia. ¿Y qué dice esa sentencia de primera instancia, abogada? Pero nos adelantamos mucho, empezamos en la radicación y ya nos vimos en la sentencia. Bueno, no, por favor, no, porque enseguida quiero preguntarle un poco por el abogado, que yo lo llamo el abogado del diablo, Marcel Fernando Tangarife Torres. Pero si quiere, claro, volvamos a, listo, radicó, háblenos de ese proceso antes de llegar a esa condena de primera instancia, entonces. Bueno, esta demanda, a nosotros nos hicieron un requerimiento para acreditar las direcciones electrónicas de la parte que estábamos demandando. Resulta que dentro de las
Dentro de las respuestas a los derechos de petición, ellos no nos aportaron como un correo específico, pues obviamente en virtud de, en su momento, el decreto 806 de 2020, que ahora es la ley 2213 de 2022, las notificaciones electrónicas son totalmente válidas siempre y cuando se acredite que el correo electrónico de la entidad que estoy demandando de la persona sea ese. Entonces, súper sencillo para mí. Yo entré a las páginas web, como sucede con las empresas, y ahí aparece el correo electrónico oficial para notificaciones judiciales. Sucedió con casi todas las entidades, y en las otras donde sí nos aportaron correo en las certificaciones, pues notificamos. Nosotros notificamos a la vez a todas las entidades, a las 4, y ejercieron su derecho de defensa algunas, exceptuando el obispado castrense. Cuando ingresa el obispado castrense a efectuar su defensa, ingresa con una solicitud de nulidad. Creo que lo denominó como incidente. Eso es un trámite procesal para nosotros los abogados. Incidente de nulidad ya no existe, es una solicitud de nulidad. Entonces, dentro de este proceso tuvimos que ilustrar muchísimo al abogado Tangarife acerca de temas procedimentales. Pero lo más importante es que esta solicitud de nulidad venía acompañada con afirmaciones como que efectivamente ese no era el correo de ellos, que no sabíamos de dónde la abogada Paola Giraldo había sacado ese correo electrónico porque jamás había, o sea, que eso no existía y que ese era un correo electrónico que sí en alguna vez estaba en funcionamiento para ellos, pero que ese correo no era de ellos. Correo que igualmente está, como tú acabas de decir, en el Ministerio de Defensa como Obispado Castrense, está ese correo electrónico, en la plataforma de ellos y en muchos sitios web aparecía reconocido que el correo era ese. Cuando me llega a mí el momento oportuno para descorrer el traslado de esa solicitud de nulidad, yo vuelvo a hacer ejercicio, ingreso a la página web, resulta que ya no estaba el correo electrónico al que yo había notificado. Me lo habían cambiado completamente. Entonces, obviamente el juzgado, cuando me hizo el requerimiento, ellos mismos también corroboraron que fuera el correo donde yo estaba notificando acá. Lo que siempre hubo fue una transparencia y una forma de trabajar supremamente impecable, sin ningún tipo de intención de, mejor dicho, es que acá les vamos a dejar que ellos se les venza el término. No, ellos tuvieron todo el término del mundo para poder contestar, pero decidieron iniciar con una solicitud y cambiando el correo electrónico, allegando también unas certificaciones supremamente imprecisas, diría yo. Yo descorrí el traslado de la contestación, dándome golpes de pecho porque desafortunadamente no había sacado como un screenshot, un pantallazo de esa página web. Y aquí viene lo curioso, o sea, yo descorrí el traslado, entró el término. Te cuento, Juan Pablo, que un día yo no podía dormir. Un día yo no podía dormir y yo decía, pucha, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué no tomé pantallazo? Siempre lo hago y preciso acá no pasó. Pues resulta que me soñé que existía una página web que tomaba pantallazos de varias páginas web. Yo no sé, me levanté a las 4 de la mañana, abrí mi computador y me apareció esa página web. Y estaban pantallazos en diferentes momentos de la página web del obispado. Y yo, 4 de la mañana, haciéndole un memorial al juzgado 19 civil circuito, como, discúlpeme, señora juez, yo sé que este no es el momento procesal oportuno, pero quiero aportarle esto que me acabo de encontrar. Le pruebo que efectivamente este correo sí existía en diferentes épocas del año, le aporté muchísimos pantallazos y efectivamente se lo allegué. Supremamente fue un memorial donde me descargué totalmente. Yo creo que la juez diría a esta abogada que lo que le está pasando. Finalmente la solicitud de nulidad de él no sale avante, o sea, les niegan la solicitud de nulidad porque precluyó el término para contestar la demanda. Posteriormente, recurso de apelación, nos fuimos para el tribunal con el tema de la solicitud de nulidad, confirmada la decisión del 19 civil circuito, posteriormente acción de tutela, Corte Suprema de Justicia, les negaron la acción de tutela. Bueno, finalmente después llega una contestación, nos vamos a audiencia. Algo que tengo que valorar muchísimo de la juez es que desde la primera audiencia les aclaró a todas las entidades, sobre todo a los abogados, porque uno de abogados a veces es muy insensible, sobre todo cuando representan este tipo de entidades. Aquí no se va a revictimizar a nadie. Aquí el tema de debate no es si sucedió o no un hecho, porque ya está probado, porque ya hay una condena, porque ya hay una aceptación de cargos, porque efectivamente ya como tal el hecho se probó.
Acá lo que estamos discutiendo es la responsabilidad de las entidades. Y en eso se suscribió el proceso, en la responsabilidad, sin que se permitiera revictimizar a mis clientes, que me pareció algo maravilloso y muy loable de la señora juez. Ya posteriormente, noviembre del 2022, profieren fallo, igualmente se pronunció sobre todas las excepciones que propusieron las demandadas, sobre la prescripción, que la hemos estudiado muy bien antes de iniciar el proceso, y en base, obviamente, al precedente jurisprudencial que era el de Líbano, la juez decide condenar por responsabilidad civil extracontractual al Obispado Castrense y a la Congregación Hijos de la Sagrada Familia Jesús, José y María, excluyendo por las razones que ya te estaba comentando a la diócesis de Engativá y a la arquidiócesis de Bogotá. Igualmente, dentro de ese ahora la que se me fue muy adelante fue usted, ya vamos en segunda instancia, listo. Acuérdese dónde vamos porque vamos a volver a ese punto, pero quiero que hablemos un poco de esta trampa que quería hacer el obispado castrense al hacerle pensar a la jueza que usted estaba loca, de dónde sacó esa dirección, falsear información de una página web. Ahí usted presentó una demanda por fraude procesal o una tutela, o cómo es ese proceso. Listo. Yo promoví una queja disciplinaria en contra de Marcel Tangarife. Esta queja disciplinaria la conoció, creo que la doctora Martínez, bueno, no recuerdo bien, pero finalmente dentro de esa queja disciplinaria donde le estoy demostrando bien, esto fue lo que sucedió, deciden archivarla. Esa orden de archivo llegó hace como año y medio también, en donde dicen, no, pues esto es parte del litigio, entonces, o sea, como la comisión seccional avala este tipo de actividades y este tipo de actuaciones por parte de un profesional, que me parece sumamente increíble. Actividades criminales del abogado y del obispo, porque creo que en la demanda también estaba el obispo, si no estoy mal, Víctor Ochoa. Nosotros denunciamos penalmente también a Marcel Tangarife y al obispo. Estamos esperando como que la fiscalía le dé como el trámite respectivo, porque a la vez que promoví la queja disciplinaria, promoví la denuncia penal, porque me parece totalmente increíble que se preste esta institución y este abogado para intentar entonces que les decreten una solicitud de nulidad para revivir un término judicial, porque dentro de todos los escritos, Marcel Tangarife, el abogado del obispado castrense, insiste en que este proceso no se debía llevar a cabo a través de una demanda de responsabilidad civil por la vía civil, sino que era una demanda de reparación directa ante la jurisdicción administrativa, porque el obispado hace parte del Ministerio de Defensa. Yo digo que algo que tenemos absolutamente claro los abogados es que cualquier demanda que se vaya a tramitar ante la jurisdicción administrativa, los términos son más cortos, primero, y segundo, que él indica que como los actos se cometieron en varios temas ahí del Ministerio de Defensa, quería meternos al Ministerio de Defensa por todo lado. Igual, tanto el tribunal, tanto el juzgado se manifestaron al respecto, debía haberse alegado dentro de la oportunidad procesal pertinente, y aparte de todo que aquí es absolutamente clara la responsabilidad civil de las dos entidades, ¿listo? Pero estamos esperando que la Fiscalía impulse este proceso. Nosotros también estábamos esperando, no solamente para concederte esta entrevista, sino también para empezar a impulsar un poco más eso, el fallo de segunda instancia, porque pues todo puede suceder dentro de un proceso judicial. Entonces, lo que a mí realmente me parece increíble es que la comisión seccional haya archivado, cuando claramente ni siquiera se dio a la tarea de haber revisado que efectivamente se habían cometido situaciones dentro de un proceso y que yo se los puse en conocimiento de la comisión, y prácticamente no, es que eso hace parte del ejercicio profesional. No, eso no hace parte del ejercicio profesional. Debe actuar con lealtad, así sea con la contraparte. Sí, delinquir no hace parte del ejercicio profesional. Aquí estamos hablando de Víctor Manuel Ochoa, un obispo que es uno de los más grandes encubridores de pederastas en Colombia. Y aquí quiero recordar la frase del cardenal Rubén Salazar: es tan violador o es tan delincuente el que viola como el que encubre.
Después descubrí con el tiempo que Rubén Salazar, el que pronunció esa frase, también era un encubridor de pederastas. Pero aquí estamos hablando de Víctor Manuel Ochoa, un encubridor de pederastas, discípulo del cardenal Alfonso López Trujillo, un criminal con sotana, un criminal que fue arzobispo de Medellín, que llegó a los más altos cargos en la Iglesia Católica, pero un señor que se murió impunemente por todas sus relaciones non santas con grupos criminales en Medellín. Víctor Ochoa es discípulo de este delincuente, del delincuente Alfonso López Trujillo. Y Víctor Ochoa siempre ha sido un tipo que ha estado, uno de estos lagartos del poder, que ha estado ahí junto al poder, y por eso llegó a ser obispo. Tipo poco inteligente que llega a ser obispo, pero que llega a ser lo mismo que hacen todos los obispos del país, que es encubrir a pederastas. Y lo acompaña Marcel Fernando Tangarife Torres. Marcel Fernando Tangarife Torres es además abogada, le cuento. La conferencia episcopal creó una comisión, oiga bien, es que para el cuidado de los niños, que para que los curas no violen. Y esa comisión la dirigen dos abogados, Ilva Miriam Hoyos, quien fue procuradora en tiempos de Alejandro Ordóñez, y Marcel Fernando Tangarife Torres, que tiene comportamientos absolutamente criminales y mafiosos. Yo lo he enfrentado los últimos 5 o 6 años en ese trámite constitucional. Le he ganado en todas las instancias. Los obispos le siguen pagando millonadas, a pesar de que es un abogado bastante mediocre y que lo único que muestra en su hoja de vida es que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Pero es un tipo absolutamente mediocre, pero malo. Yo lo llamo el abogado del diablo. Es uno de estos tipos oscuros. Yo por ahí lo vi en un video hablando de este joven que se quitó la vida, Sergio Urrego, y la forma como habla de Sergio Urrego, como pronuncia su nombre, este muchachito, este niño, uno dice, esta es una persona mala. Y esto de los que se arrodilla, de los que se da golpes de despecho, de los que va a misa todos los días, de los que reza el rosario. Es también el abogado del arzobispo de Medellín y de varios obispos del país que yo no sé cuánto le estarán pagando, pero le están pagando para no hacer nada porque el señor pierde en todas las instancias y lo único que hace es poner obstáculos y mandar memoriales para no responder derechos de petición o para no responder la información por la información que se le está solicitando a la Iglesia Católica. Yo por eso digo e insisto en que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado transnacional. Es tan criminal que es capaz de poner a un abogado como Marcel Fernando Tangarife Torres, disque defensor de los niños, cuando es uno de los más grandes encubridores de pederastas desde su profesión como abogado. Yo entiendo, abogada, que los abogados también defienden a bandidos. Para eso está. Yo nunca voy a señalar que es que un abogado defendió a este bandido o a este otro bandido, pero en el contexto de lo que es la Iglesia Católica, que se dicen solo amor, solo paz, solo perdón, el comportamiento de Marcel Fernando Tangarife Torres y de todos los obispos que lo han nombrado y lo han puesto ahí es absolutamente criminal. Es criminal con las víctimas, es criminal con los sobrevivientes, es criminal con los abusos sexuales que todavía no se han destapado y que no hemos conocido por cuenta de abogados como este, que es capaz de cometer hasta un delito, falsear información de una página web para decir es que a mí no me notificaron, a mí no me notificaron. ¿Usted en algún momento lo conoció, habló con él, lo vio de frente? Cuénteme qué intercambio tuvo con este personaje, con esta joyita, que yo a nadie le recomendaría primero que contratar y segundo, si tienen niños, aléjenlos de él, porque yo no confío en alguien que defienda tan abiertamente a pederastas. O sea, es absolutamente peligroso tener a niños al lado de estos obispos que encubren, pero al lado también de un abogado como Marcel Fernando Tangarife Torres. ¿Usted habló con él, se comunicó con él, se vieron la cara? ¿Qué pasó? Cuénteme. Jamás, no. La única interacción que hemos tenido con él ha sido en las audiencias. Nosotros tuvimos la audiencia inicial y la audiencia de alegatos y fallo. Entonces, obviamente, en la primera audiencia es como, te voy a hablar un poquito como del trámite, audiencia del 372 del Código General del Proceso, audiencia donde se sanea el litigio, se hace un interrogatorio oficioso a las partes, ya posteriormente se decretan las pruebas y en la segunda audiencia pues se practican las pruebas que queden pendientes por practicar, alegatos y fallo. Nunca ni conversaba con él, ni tenía una conversación de absolutamente nada, no nos hemos visto presencial. La única interacción que hemos tenido ha sido en audiencia, en donde pues obviamente como abogados intervinimos y pues obviamente tuvimos que también llamar a la cordura frente a ciertas preguntas que se les estaba haciendo a mis clientes por cuanto, pese a la advertencia que hizo la juez frente a la no revictimización,
siempre se intentó como hacer preguntas al respecto y pues esa no era como la intención de... nuevamente la única interacción en la audiencia y sí tuvimos bastantes como roces dentro de la mesa. Más lo que hemos escrito, porque el papel lo aguanta todo, sí, él ha solicitado que me compulsen copias, que me sancionen, yo también he solicitado que le compulsen copias, pues nunca había una compulsa de copias, por eso decidí promover en su momento frente a todo este tema del correo electrónico de más, denuncia penal, la queja disciplinaria y seguiremos ahí para aportar toda la fiscalía porque no puede suceder este tipo de situaciones. Si es algo tan pequeño como esto, imagínate en algo macro, como algo de ser una notificación, era un correo electrónico, cómo es que cambias y haces toda una pantomima, para mí fue una pantomima de que efectivamente ese correo no funcionaba, que ese correo nunca había estado, que quién sabe dónde le había sacado la abogada. Entonces, seguimos ahí. Sí, o sea, eso tiene que quedar muy claro para aquellos que tienen todavía esperanza en que algo va a cambiar en la Iglesia Católica y que van a erradicar la pederastia. No va a cambiar nada. La Iglesia Católica tiene un señor en una mesa que se llama Marcel Fernando Tangarife Torres y ese señor es dizque el que hace parte de la comisión para que los curas no violen niños. Este señor es un peligro para los niños. Este señor tiene comportamientos criminales y mafiosos y es el representante de la Iglesia ante todos los juzgados del país. No va a cambiar absolutamente nada con personajes como estos. Abogada, yo le pregunto una cosita, ¿usted es católica, usted es creyente, usted es religiosa, usted cree en Dios? Y si sí, ¿cómo ha cambiado su percepción de la idea de Dios o de su religiosidad con este proceso? Demasiado cambió. Bueno, yo, pues familia católica desde cuna, Via Crucis, el rosario, todo. Creo mucho en Dios, mi familia es católica, pero este proceso me ha hecho cambiar muchísimo la concepción que tengo sobre todo de la Iglesia Católica y de todo lo que pasa que uno como creyente no se entera jamás. Entonces, creo en Dios, sigo creyendo en Dios, pero considero que es una de las instituciones en las cuales yo tengo una hija. Uno no puede confiar sus hijos porque claramente no hay garantía de absolutamente nada. Aparte de todo, siempre se lavan las manos. Ver una persona que te habla y te da supuestos consejos de cómo llevar tu vida y que es una persona que no es el ejemplo para la sociedad, me parece que es totalmente equivocado de uno como creyente seguir como dando tanta fe a una iglesia que no lo merece. Lo mismo, una iglesia no cambia tu fe, pero sí claramente Dios sigue siendo parte primordial de mi vida. Prueba de ello, lo que te digo, o sea, ese sueño que yo tuve, o sea, jamás me había sucedido algo así como que yo abra lo que esté soñando y lo abra y abra el computador y esté. Yo pienso que eso fue un momento y una señal de Dios. Sigo creyendo en Dios, pero definitivamente la Iglesia Católica me cambió totalmente la concepción de este proceso. Y además que uno casi nunca recuerda los sueños, abogada. O sea, eso es una señal muy hermosa, ¿no? Sí. Que le llegue a usted a la mente, eso está por ahí en algún lado, usted se levanta a las 4 de la mañana, lo encuentre y mande su... ¿Cuántos memoriales por curiosidad mandó, abogada, por favor, en ese momento? No, en ese momento pues hice un memorial grandísimo, grandísimo a las 4 de la mañana, pero obviamente respetuosa a los términos judiciales, lo dejé programado a las 8 de la mañana, pero ese fue el ejercicio para poder hacer ese memorial, o sea, como un llamado, una luz divina, digo yo, pero fue lo que yo pienso que me ayudó a que efectivamente el juzgado se diera cuenta que tanto él había corroborado como yo y que efectivamente existían las pruebas. Entonces, la condena de primera instancia la profiere el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá en diciembre o noviembre de 2022. En noviembre del 2022 hay sentencia de primera instancia. Condenan al obispado castrense y a la congregación Hijos de la Sagrada Familia Jesús, José y María a pagar en porcentajes. En porcentajes, o sea, como teniendo en cuenta los tiempos en que efectivamente debe estar incardinado en cada institución, entonces los condena a pagar como 80-20 la condena, 80 la congregación, 20 el obispado castrense. Y excluye de las pretensiones por falta de legitimación en la causa por pasiva
a la Arquidiócesis de Bogotá y la Diócesis de Engativá por las razones que te estoy diciendo. No estaba incardinado a ninguna de esas dos instituciones. El colegio sí pertenecía a la infraestructura a estas instituciones, pero pues quienes estaban ahí era la congregación. Algo que me parece muy bonito y que te quiero leer en este momento, que fue lo que más nos gustó tanto a nuestros clientes como a nosotros como firma del fallo de primera instancia, fue una orden que les dio el juzgado, que debía ser de manera inmediata, es una vez ejecutoria del fallo, tanto al obispado como a la congregación. Dice, hacia entonces, de acuerdo con la pauta dada por la alta corporación, imperioso resulta ordenar a las entidades demandadas, Obispado Castrense de Colombia y Congregación Religiosa Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José, que en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, dispongan lo necesario en aras de que por el medio más viable se adopten todas las medidas administrativas y simbólicas para reparar el daño causado y en donde se pida perdón públicamente a las víctimas y su familia, así como reconocer públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad, brindar un apoyo espiritual a las víctimas, esto si ellos desean recibirlo, claro está. Entonces, independientemente de la condena, para nosotros, cuando vimos que efectivamente había esta orden por parte del juzgado de pedir disculpas, de que se tomaran todas las medidas administrativas y simbólicas por parte de estas dos instituciones, nuestros clientes dijeron, así hubiéramos ganado, no hubiéramos ganado nada, 1 millón de pesos, lo que fuera, pero esto era lo más importante del fallo. Entonces, ya contándote, la condena fue 60 salarios mínimos para cada uno de mis clientes. 60, o sea, esos, perdónenme, pero eso, sí, yo sé, yo incluso sé que los clientes van por justicia, los sobrevivientes quieren justicia, pero esto es algo, es muy poco para lo que debieron haber condenado a la Iglesia Católica. O sea, esto es una chichigua y es lamentable que la justicia no vea que esta reparación merecía un poco más de dinero. Es mucho el daño que se causó y es mucho el dinero que tiene la Iglesia Católica, y lo que más le duele a la Iglesia Católica es que le toquen sus finanzas. Ahí eso es como quitarles un pelito, absolutamente nada. Entonces fueron 60 salarios mínimos para cada una de las víctimas, 120 en total, sí, más la orden para que la Iglesia pida perdón. Sí. ¿Ya cumplieron lo primero? No, entonces ese fue el fallo de primera instancia. Obviamente, lo que tú dijiste lo plasmé en la apelación. Yo presenté el recurso de apelación. Obviamente, tanto el obispado como la congregación también. Mi apelación iba encaminada al quantum. Nuevamente, me parece que es una cifra seguramente irrisoria. Sabemos claramente que solamente hay un precedente, que es el del Líbano, el que hemos hablado, pero si tú miras sentencias, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativa por actos sexuales cometidos por otro tipo, soldados, policías, estamos hablando de sumas muchísimo más cuantiosas. Entonces lo que yo hice fue traer en analogía también, porque como no tenemos como un precedente, traer en analogía lo que pasa dentro del Consejo de Estado y demás, para caer en cuenta un poco al tribunal acerca de lo que es una suma tan irrisoria frente a un daño causado que se ha perpetrado durante muchísimo tiempo y que efectivamente aquí nosotros logramos probar que hay un daño psicológico. Nosotros acá, la firma acompañó a las víctimas a través de un proceso psicológico y terapéutico, psicólogo que obviamente rindió su dictamen en audiencia y demás. Aquí hay un daño psicológico muy grave. Y pues la apelación de la diócesis de Engativá, de la arquidiócesis, de la congregación y del obispado castrense, iba encaminado pues a que ellos no eran responsables, el obispado pues con lo mismo a través de Marcel Tangarife, que efectivamente me solicitó su nulidad ahora de la sentencia, que supuestamente era nulo, que porque no lo habíamos notificado, y vuelve, insiste lo mismo, insiste, o sea, como que recaba pese que ya le negaron en primera, en apelación, tutela, y vuelve a insistir con lo mismo. Y la congregación, su apelación iba encaminada como a los porcentajes en que fue condenado, porque pues la responsabilidad debía ser solidaria. Finalmente, el fallo de segunda instancia, Juan Pablo, fue proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de este año, en donde pues resolvieron
todo el tema del obispado frente a la solicitud de nulidad de la sentencia, frente a su apelación. Fue un fallo bien organizado, considero yo, frente a resolver y no dejar nada pendiente de cada una de las manifestaciones de Marcel Tangarife, representante abogado del obispado castrense, y la congregación. Lo que hizo fue modificar la sentencia, no el quantum, habló nuevamente del precedente, de que pues el fallo del Líbano había condenado a 50 salarios mínimos y que acá pues se había subido un poco a 60 salarios mínimos, y que pues independientemente de lo que suceda en el Consejo de Estado, que pues son totalmente independientes. Yo pienso que acá sí debería ser un poquito más flexible en tema de las analogías, del derecho comparado, bueno, demás. Y en eso quedó ya el fallo. Entonces condenaron solidariamente, no en porcentaje, sino solidariamente es que las dos tienen que responder en partes iguales. Si la una no responde, pues la otra responde por todo. Y no, ya quedó ahí. Pero el tribunal también, o sea, el tribunal confirmó toda la sentencia, la primera instancia, con algunas correcciones pequeñas, pero también confirmó la orden de que la iglesia les pida perdón a las víctimas. Lo que pasa es que cuando un fallo sometido a apelación, uno tiene que colocar cuáles son sus reparos. Entonces, los reparos concretos de cada uno lo resolvieron, mantuvieron incólume el fallo de primera instancia, y lo que hicieron fue unas adiciones. La decisión del juzgado 19 Civil Circuito en cuanto al perdón ya está en firme, y es lo que ahorita he venido solicitando, y que ahorita se niegan las entidades. Bueno, se niega Marcel Tangarife. El obispado, o sea, el obispado castrense no quiere pedir perdón, o sea, pero si ellos son los que hablan de perdón todo el tiempo están hablando de que tenemos que amarnos, perdonarnos, querernos, y no le quieren pedir perdón a las dos víctimas de este depredador sexual encubierto por el obispo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se entiende? ¿Qué les quita pedir perdón? Nosotros presentamos un memorial que elaboramos aquí en la oficina con mis clientes, donde de verdad es lo más importante del fallo para nosotros, que es eso, pedir disculpas públicamente. Nosotros estructuramos la forma en que queríamos que efectivamente esto se hiciera, que fuera que fuera público, a través de redes sociales, que fuera subido directamente a la página web de ellos. Inmediatamente hice la solicitud, pasó un memorial diciendo que eso no se podía porque pues era el fallo de primera instancia, y que la segunda instancia prácticamente que lo había reformado, y eso no es cierto. Pues esperemos ya que el juez 19 Circuito ordene. Si no, igualmente nosotros como firma sabemos que existen mecanismos judiciales para que estas obligaciones de hacer, que no son en dinero, se ejecuten. Entonces, esperemos el término que les dio el juzgado, porque es un mes después de la ejecutoria. Si no piden perdón, pues nos tocará iniciar otra acción judicial para que cumplan. Pero esto es lo más importante. Claro, es lo más importante. ¿Y hasta cuándo tienen para cumplir? ¿Cuándo se cumple el mes? Este fallo tiene autovés casi cumple así como del 12 de febrero, más o menos como hasta el 12 de marzo. Yo creo que en marzo tenemos. Y si no, pues ya en abril iniciaremos como nuestro ejecutivo por obligación de hacer. Entonces, escuchen, apreciados ciudadanos, aquí tenemos a una institución que fue condenada civilmente a reparar con una cifra irrisoria a dos víctimas, 60 salarios mínimos a cada una de ellas. También la justicia les ordena al obispado castrense, a los hijos de la Sagrada Familia, pedirles perdón a las víctimas. Y ojo, esos que están predicando el perdón todo el tiempo, aquí vemos la hipocresía y la doble moral de estos oscuros personajes. Dicen que no van a pedir perdón, que ellos no tienen por qué pedir perdón. Eso es absolutamente criminal. Y el protagonista de esta gran historia es el obispo castrense Víctor Manuel Ochoa Cadavid, un encubridor de pederastas, un señor peligroso al cual no le deben dejar nunca niños a su alrededor. Sáquelos de ahí porque este es un señor peligroso. Y un señor que se llama Marcel Fernando Tangarife Torres, abogado, que es el abogado que más encubre pederastas y obispos encubridores en Colombia. Es otro peligro para los niños, es otro peligro para la sociedad. Ambos se oponen a pedirles perdón a las víctimas. Perdón. Ellos todo el tiempo están diciendo que hay que perdonar, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Se oponen a pedirle perdón a dos hombres que fueron abusados sexualmente por un sacerdote que fue condenado, que incluso aceptó los cargos. Simplemente dejo esa reflexión ahí, la hago con
entereza, con energía, la hago enérgicamente, porque esto es absolutamente impresentable. Pero del otro lado tenemos a una abogada, como la abogada Paola Giraldo, de la firma Galvis Giraldo Legal Group, quien tiene coraje. Hay una definición hermosa de coraje, abogada. Yo no sé a quién se la atribuye, pero dice, coraje no es no tener miedo. Coraje es tener miedo y aún así hacer lo que uno tiene que hacer. Tener miedo, pero aún así hacerlo. Y yo creo que usted tiene coraje. Usted se ha enfrentado pues a una institución muy poderosa, millonaria, a unos personajes muy oscuros y les ha ganado. Yo creo que eso es lo que más les duele. ¿Y sabe qué es lo que más les duele a ellos también? Que haya sido una mujer la que les ganó, porque en la Iglesia Católica la mujer es un cero a la izquierda. El escándalo de Villavicencio, de un hombre abusado sexualmente, inducido a la prostitución por 38 curas, se da porque dos mujeres se enfrentaron al obispo, dos abogadas se enfrentaron al obispo y destaparon el escándalo más grande en la Iglesia Católica colombiana. ¿Eso qué significa? Miren lo que pasa cuando a las mujeres se les da el mismo poder que a los hombres. Esto es lo que pasa, lo que tiene que pasar. ¿Ya? Hay justicia, hay eficacia. Entonces a ellos les da rabia todo esto, pero sobre todo el hecho de que usted sea mujer. Y eso a mí me encanta, me fascina, agradezco que haya acompañado usted y su firma a estos dos hombres, que hayan logrado esta condena civil de la Iglesia Católica y adelante con lo más importante, y eso me parece hermoso lo que usted dice, lo más importante es que pidan perdón. El dinero, aunque fue poquito, aunque fue irrisorio, eso no es lo más importante, es esa reparación de mente, de espíritu, esa reparación en la que ellos, que no les cuesta nada, tienen que pedirles perdón a estas víctimas. Es criminal si no lo hacen, pero ahí le dejo la reflexión a todos los católicos que van todos los días a arrodillarse y a pedirle perdón al cura del confesionario. Son más malos que nosotros o que las personas que van allá a pedir perdón. El que está ahí adentro de ese confesionario puede ser mucho más malo y puede ser mucho más demonio. Abogada, pues no, muchas gracias. Yo quiero agradecerle. La invitaría a que diera pues como una reflexión final frente a este caso. Quisiera también preguntarles por último, ¿cómo están las dos víctimas, los dos sobrevivientes? ¿Cómo están ellos de ánimo? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo están sus vidas? Bueno, pues verse sometidos a este proceso también les causó pues un tema de estrés bastante fuerte, porque es recordar, porque es someterse a un proceso nuevo, habiendo superado el proceso penal. Pero pienso que hablando con ellos, yo les dije, esto es lo que ustedes necesitaban para cerrar ese ciclo. Ellos ahorita entran a un nuevo proceso terapéutico para poder cerrar totalmente el ciclo. Obviamente hay secuelas que son imborrables, hay secuelas que vas a permanecer por toda la vida. Lo más importante es que siempre estén acompañados de personas que realmente los quieran, que realmente los aprecien y los apoyen. Yo estuve conversando con ellos muchísimo después del fallo. Yo les dije, mira, ya acá logramos lo que en Colombia no había sido posible, y es, si bien es cierto, hay un precedente, aquí ya ustedes deben enfocarse en salir adelante, enfocarse en seguir con la frente en alto, porque ustedes son las víctimas y por más de que estuvieron acusados, como te decía, de extorsionistas, de una cantidad de cosas, acá no les queda otra cosa que respirar, cerrar el ciclo y que este sea el mensaje de ustedes para la sociedad colombiana, no solamente colombiana, para España, que actualmente también tiene muchas investigaciones por el tema de pederastia, por estas mismas congregaciones. Entonces, es un mensaje bien bonito de fortaleza para las víctimas, de que aquí igualmente van a encontrar una firma que los apoye, una firma que les abre las puertas, que igualmente acá van a ser escuchados, que acá vamos a revisar igualmente su proceso para ver la viabilidad de los mismos y no van a estar solos. Y este mensaje es para estas personas que creen, que siguen creyendo en la Iglesia Católica, en que confían que son personas, son enviados de Dios en la tierra y que son perfectos. Claramente no lo son, son los abusadores, son los que es una entidad con mucha corrupción, es una entidad que no le presta atención a las denuncias, que lo que hace frente a una denuncia, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con más víctimas,
es que niño que denuncia dentro de una institución un acto, lo que hacen claramente es silenciarlo, apartarlo y reubicar a este personaje. ¿Por qué lo reubican? Porque no abren una investigación, porque no escuchan a los niños, o sea, no están escuchando lo que sucede dentro de su institución, dentro de los colegios religiosos. Eso no puede seguir así. Es un llamado también a estas entidades a que hagan ese resarcimiento simbólico y revisen administrativamente cómo están funcionando, porque claramente esto no puede seguir así. Ya no estamos en los años donde hace 100 años nadie se enteraba absolutamente nada. Hoy por hoy, estos medios de comunicación, esta forma de interacción, nos ayuda a enterarnos de todo lo que sucede. Entonces, y la invitación a los niños, niñas, adolescentes a no callar, a no mantenerse en silencio, porque hay personas que sí los pueden acompañar y sí los pueden apoyar. Y aquí tenemos a una de esas personas, la abogada Paola Giraldo de la firma Galvis Giraldo Legal Group. Ahí tienen su cuenta de Twitter, Galvis Giraldo Abogados. Ahí tienen a una profesional maravillosa, una profesional valiente, con un coraje tremendo que, insisto y repito, es lo que quiero valorar hoy. Es una abogada que se ha enfrentado al poderío más grande de la Iglesia Católica y les ha ganado. Y eso es lo que más rabia les da, y por eso han puesto tantos obstáculos y por eso no quieren pedir perdón. Abogada, mi gratitud eterna por lo que usted ha hecho por estos dos sobrevivientes, por su trabajo, por su dignidad, por pelear hasta el final, por la dignidad de estos sobrevivientes. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en Casa Macondo. Cuente con nosotros para todas sus peleas. Aquí estamos para apoyarla. Y saludos a su socio, el señor Galvis, al doctor Galvis, y a todos los que conforman su equipo, pues que logró esta condena histórica contra la Iglesia Católica, en la cual la obligan a pedir perdón. Vamos a ver si lo hacen, y aquí estaremos desde Casa Macondo exigiendo que les pidan perdón a estas dos víctimas. Gracias, abogada. Un abrazo. Gracias a ustedes, de verdad, igualmente cuentan con el apoyo de la firma para lo que requieran. Dios los bendiga, de corazón. Gracias, abogada. Muchas gracias. Hasta luego. Y aquí nos dejamos y próximamente nos seguimos viendo aquí en nuestro canal de Casa Macondo, en donde somos historias y en donde hacemos periodismo sin afán. Chao, pues.